El documental Chicago Boys fue lanzado a fines del año 2015, en un contexto político donde había una serie de discusiones, de cambios políticos impulsados fundamentalmente desde los movimientos estudiantiles del año 2011. La cinta tuvo amplio éxito y de alguna manera también fue un aporte para el debate de fondo de lo que estaba ocurriendo en el cambio político en nuestro país. Pues bien, ese documental ahora llega a un libro y queremos profundizar en esta nueva edición, en este nuevo formato también y en el contenido que entrega el libro, que será lanzado a fines de este mes. Estamos junto a la autora Carola Fuentes, aquí en CNN Chile. ¿Cómo estás, Carola? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Bienvenida, gracias por conversar con nosotros. Bueno, esto va a ser una especie de adelanto también. El libro se lanza el próximo 26 de octubre, pero queremos conocer más detalles de este libro que complementa el trabajo del documental. En esa cinta ustedes ya plantearon un punto de vista, digamos, respecto a quiénes eran los Chicago Boys, al rol que habían tenido en la forma que tuvo nuestro país luego. Pero ¿por qué querían editar este libro? ¿Qué es lo que complementa y qué nos entrega este libro, este nuevo formato? Bueno, tal como tú dices, el documental se estrenó en el 2015, pero lo empezamos a investigar en el 2011. Y cuando empezamos, yo todavía me acuerdo de personas que me decían, ¿para qué vas a hacer algo de los Chicago Boys? Esos señores que están como pasados de moda, ya quedaron en la historia. Y nosotros lo que sosteníamos es que los Chicago Boys como economistas, e incluso después uno podría pensar como grupo, habían sido tan influyentes en la historia de nuestro país y conocíamos tan poco que era fundamental contar esa historia o que ellos contaran su historia bajo su propia perspectiva, y eso dio origen al documental. Y en todo ese periodo de investigación, que fueron 4 años, yo junté infinitas horas o gigas de entrevistas, de documentos, de archivos personales que para el documental no cabían. En su minuto teníamos una versión de 4 horas que había que reducir a los 80 y tantos minutos, que es la versión final. Claro. Y todo ese material que quedó guardado, siempre pensamos en qué ganas de hacer algo con esto, una serie o algo, y de repente surgió la idea que vino desde la editorial, así que quiero agradecerle a Melanie George, la editora de Penguin Random House, que me propuso hacer o transformar esto en un libro. Y bueno, empezamos a darle vueltas a la idea, luego ya vino el estallido social y dijimos, ahora es cuando es necesario que este libro se comparta también. Sí, y eso tuvo un impulso importante en la decisión de publicar el libro. ¿Cómo te marcó el estallido social para sacar esta edición? Sí, la idea viene de antes, sí. Pero obviamente hoy se hace más urgente, no solo por el estallido, sino que por el momento histórico que estamos viviendo con la Constitución, con el cambio de la Constitución y el fin de este ciclo que de algún modo se inició hace más de 50 años con el viaje de estos jóvenes economistas a Estados Unidos a aprender en la Universidad de Chicago con Milton Friedman, y que hoy enseñanzas que hoy están siendo cuestionadas no solo en Chile, sino que también en el mundo. En el fondo, el modelo en el que vivimos, que más allá de lo que hemos experimentado en Chile, donde ha sido una versión quizás más extrema del neoliberalismo, en todo el mundo se basa en el consumo y en los recursos naturales, que hoy ha demostrado tener un impacto en el medio ambiente y también en la calidad de vida de las personas. Sí, el libro es muy interesante porque va contando la historia desde esos primeros viajes a Chicago, da contexto político, por supuesto, también, y describe muy bien a los personajes, a los protagonistas de este grupo de los Chicago Boys. ¿Ellos eran conscientes, Carola, de lo que estaban viviendo en el momento en que viajan a Chicago, los primeros que viajan? No, yo creo que al principio no tenían idea de la dimensión que iba a terminar teniendo esta aventura en la que se embarcaron. Eran muy jóvenes, participaron en una especie de invitación desde Estados Unidos, que hay que pensar también el contexto geopolítico de la época. Estados Unidos estaba tratando de contrarrestar la influencia de la Unión Soviética en América Latina, entonces empieza a invertir a mediados de los años 50, en plena Guerra Fría, empieza a invertir en distintos programas en la región, y uno de esos fue enseñarles economía a estos chilenos que en Chile, en esa época que vivía un contexto totalmente distinto con la industrialización, los inicios de Corfo, etcétera, les empieza a hablar del libre mercado, era algo totalmente novedoso para ellos.
Claro, y ahí es cuando viajan Ernesto Fontaine, Sergio de Castro y otros personajes que después tomarían mucho vuelo. Cuando ellos regresan a Chile, Carola, ¿cómo se insertan en el mundo político? Tú nos dices, bueno, ellos no dimensionaban lo que iba a ocurrir luego, ¿no? Pero ellos tenían por lo menos quizás contactos como para empezar a traer los aprendizajes de Chicago. Bueno, yo creo que partieron para Estados Unidos sin dimensionar, pero volvieron ya con una misión. Estando allá, de hecho, quien es considerado como su mentor o su padrino, que es Arnold Harberger, hay una anécdota que ellos cuentan, que en algún minuto están en una fiesta y él viene con un tigre de peluche y les tira al tigre, les dice, ustedes van a ser conocidos como los tigres de América Latina. O sea, ellos ya venían con la misión de hacer esta transformación económica en Chile, idealmente desde aquí hacia el resto de la región, cosa que ocurrió, no solo en la región, sino después también influyeron en Estados Unidos, influyeron en Inglaterra. Y cuando ellos vuelven a Chile, vuelven con un compromiso a hacer clases. Ellos no tenían un vínculo, excepto, bueno, hay dos que sí militaban en la democracia cristiana, pero Sergio de Castro, Ernesto Fontaine, o Rolf Luthers y los otros vuelven con el compromiso a hacer clases en la Universidad Católica y empiezan a enseñar, Sergio Castro termina siendo director de la escuela, etcétera. El vínculo con la política se daba por el contexto histórico de la Católica, porque eran contemporáneos a Jaime Guzmán y se relacionaban con él, y ahí empieza también una relación que finalmente termina en la elaboración del Ladrillo, que es este libro donde se ponen todas estas recetas de economía y que, tal como se dice en el documental y también ahora en el libro, le entregan ellos a petición de los militares que no sabían si dar el golpe o no, porque no se atrevían si es que no tenían un plan económico que los sostuviera. Carola, tú hablas de este sentido de misión también con el que regresan a Chile. ¿Por qué era tan fuerte eso y por qué los marca tanto Milton Friedman? ¿Qué características tenía la enseñanza, la forma de enseñar que los marca de esta forma? Él parece que era una persona con mucho carisma, todo el mundo cuenta que era un ser brillante, incluso quienes se oponen a lo que él postulaba, como Ricardo French Davis, siempre reconoce que era una persona muy inteligente, que tenía unas ideas que no necesariamente fueron las que se terminaron aplicando en Chile, porque Friedman hablaba por un lado de la libertad absoluta, de los mercados, pero también libertad valórica, por ejemplo, y en Chile, bueno, terminamos en una sociedad más bien conservadora en la dictadura y en la postdictadura en términos valóricos, pero la libertad tampoco fue tanta, porque finalmente las empresas terminaron coludiéndose, entonces esto que se promulgaba no se cumplió. Pero también Friedman fue muy visionario en hablar de los valores del modelo, visionario en el sentido del libre mercado, y en el decir, mira, este es un modelo hoy que se va a sostener en el crecimiento económico impulsado por la ambición, dice él. La ambición de los consumidores que quieren comprar y comprar más barato, y la ambición de los vendedores y productores que quieren producir con el menor costo posible. Y esto fue lo que finalmente fue infiltrándose no solo en la academia, como en principio los Chicago Boys volvieron a Chile, sino también en los empresarios, que se tomaron muy en serio esto de que las empresas tienen que generar utilidades. Pero no le fue tan sencillo transmitir ese mensaje, ¿no? Esta nueva forma de ver el mundo de la economía, había resistencia en empresarios, sobre todo los industriales, incluso los mismos militares después de la dictadura. Sí, bueno, esos detalles que están en el libro y que no pudimos explotar con tanta minuciosidad en el documental son súper interesantes, porque cuando ellos vuelven a Chile le hacen algunas de estas propuestas, por ejemplo, a Jorge Alessandri, en su última candidatura. Jorge Alessandri dice, ni la posibilidad de que yo implemente estas medidas radicales, porque la gente, con esta liberalización extrema, ¿qué es lo que va a pasar? Abrimos los mercados de un día para el otro y la incipiente industria nacional no va a poder competir con las importaciones, básicamente en simple, y esto significa que las industrias van a quebrar, va a haber desempleo y voy a tener una revuelta popular en la calle. Entonces Jorge Alessandri dice, no, ni una posibilidad. Es después, con el apoyo de la fuerza de la dictadura, que ellos logran hacer estas medidas más radicales, que efectivamente en su minuto, por distintas razones, pero también incluye la quiebra de muchas empresas nacionales, llegamos, recuerda, a porcentajes de 40% de cesantía en Chile en los años 80. Entonces,
Y ahí, claro, la revuelta estaba contenida porque estaban los militares en la calle reprimiéndola. Sí, claro, en medio de la dictadura. Carola, a la luz del tiempo que ha pasado desde el trabajo original que hicieron de documentación, pero luego también de la edición del documental, y con el mismo cambio que ha habido acá en Chile, ¿por qué crees que el libro puede aportar o dar más luz a las discusiones políticas que estamos teniendo hoy día? Yo creo que en Chile en algún minuto le perdimos el gusto a la historia. Yo a veces pienso que quizás fue una de las cosas que más eficientemente hizo la dictadura, como que borramos nuestro pasado y conocemos muy poco de dónde venimos. Y hoy que estamos replanteándonos cómo queremos ser, no podemos olvidarnos de eso, de nuestra historia. No, es muy malo hacer borrón y cuenta nueva, porque hay que partir, da lo mismo, de cero, pero haciéndonos cargo de cómo somos. Y los Chicago Boys influyeron mucho en cómo somos, para bien y para mal. Hoy somos el país en el que ellos implementaron un modelo económico extremo, totalmente distinto a lo que se venía haciendo en el país, muy conectado con lo que se estaba haciendo en el mundo. Entonces es súper importante, me parece a mí, para poder mirar estos cambios con perspectiva, conocer esta historia. Pero además también porque es algo entretenido. Muy entretenido. Hablamos del modelo y saber cómo las decisiones personales, los personajes con nombre y apellido, las anécdotas que fueron conformando este proceso histórico, a mí me parece que es muy interesante. Sí, claro, y por eso la lectura además es muy, muy agradable, ¿no? Para conocer además un periodo tan relevante. Carola, muchas gracias y mucho éxito con tu libro. Gracias, Sebastián, nos vemos. Nos vemos. Bien, el libro Chicago Boys se lanza a fines de octubre, el día 26, pero ya está disponible en las librerías, editado por Debate.